El primero, superar nuestras limitaciones, nuestros miedos, que además yo creo que son estas frases que os vamos ahora vais a ver en pantalla, son súper habituales, ¿no? De cómo me voy a dedicar yo a esto, quién me va a pagar por mis servicios. Luego, cuando ya entras un poco en el terreno de dedicarte al bueno, de utilizar el marketing para atraer a clientes, pero es que el marketing puede llegar a manipular a las personas. No puedo cobrar tanto por una terapia, no se puede vivir de forma abundante dedicándose al crecimiento personal. Y son todas creencias que en la mayoría de ocasiones nos creamos nosotros mismos, ¿no? Y nos bloquean a la hora de empezar un proyecto. Por otra parte, hay un profundo proceso de autoconocimiento detrás de cualquier proyecto, de cualquier envergadura, y mucho más cuando es un proyecto en el que tú quieres vivir de tu vocación, que no es a lo mejor un trabajo como la sociedad siempre nos ha inculcado, ¿no? Un trabajo a cuenta ajena, un trabajo con una nómina a final de mes, sin cuestionarte tanto a qué te quieres dedicar. Y en este caso, que es todo mucho más vocacional, que es mucho más al servicio de los demás, influyen también tanto las fortalezas y debilidades que tenemos todos y que es necesario que conozcamos a la hora de emprender. Y luego, ¿qué relación tenemos con el dinero? Porque precisamente si tú, como anteriormente decía, si tú piensas que nadie va a pagar por tu servicio, seguramente nadie lo haga. Entonces, también hay un ejercicio ahí muy importante de autoconfianza. Y una vez dicho esto, que supongo que a algunos de vosotros resonarán estas creencias, vamos a empezar con la entrevista a Joan en sí. Y a mí, Joan, me gustaría empezar primero por algo súper básico, pero que yo siempre cuando conozco a alguien que me cuenta que ha iniciado un proyecto propio, me gusta preguntarle, ¿no? Y es cómo decides, o sea, tienes unas capacidades que desarrollar y que quieres además para ayudar a otras personas, pero hay un ejercicio de exponerte públicamente y no siempre es fácil. Yo lo veo en personas que conozco que han emprendido. ¿Cómo y cuándo decidiste tú hacer este proceso? Bueno, lo cierto es que cuando ya hacía años que llevaba en mente el poder tener un proyecto divulgativo, porque mi oficio en general son las terapias, pero quería ir más allá, ¿de acuerdo? Y la verdad que tenía un impulso, un anhelo, unas ganas de poder expandir mis conocimientos hacia el resto de personas. Lo que te facilita Internet, por un lado, es el hecho que tienes muchos medios y lo que te dificulta, por otro, es que es extraordinariamente complejo cómo funciona todo el sistema. Porque tú puedes colgar tu post o puedes colgar tu foto o tu curso y quedarte pues exactamente igual sin nadie que te haya hecho caso, ¿no? Entonces, la idea de mi marca y de mi proyecto personal, bueno, la verdad que no, al principio no estaba nada clara. Es decir, tenía muchas ganas, mucha ilusión, pero no sabía cómo concretarla. ¿Me explico? ¿Y No te sé si... encontraste algún bloqueo de estos que yo he comentado? ¿Te resuena o en tu caso fueron otros diferentes o fue ninguno, que también puede ser? Bueno, por ejemplo, este que comentabas de no cobrar tanto, yo, por ejemplo, al principio en mi podcast diario me daba vergüenza pedir suscriptores, ¿de acuerdo? Es decir, yo en mi podcast, que es de lunes a viernes, hay una figura que es la del suscriptor, que por 2 o 5 euros te puedes hacer suscriptor del programa. Y al principio es que me daba mucho corte, me daba vergüenza, ¿no? Me daba como sensación de no tengo derecho a pedirles dinero a esta gente, ¿no? Y en este sentido ves que tanto los talleres u otras actividades también te encuentras con una vergüenza, un miedo, sí, que están ahí las dos de la mano, y que de alguna manera te va frenando en las ideas geniales, o que te parecen que son geniales las tuyas, ¿no? Pero te frena esto del dinero o la capacidad para meter la pata, ¿no? Para meter la pata.
Esto es cuando te expones a la gente, no es lo mismo que tener ahí tus pacientes en consulta, ¿no? Que es mucho más privado. Te expones a todo el mundo y es como estar un poco desnudo. O sea que sí, al principio del proyecto la verdad que me encontré con estas situaciones. Y tú al principio, hay muchos emprendedores que al principio dicen, bueno, sí, es complejo, pero yo creo que yo puedo hacerlo solo. Y luego cuando ven todo lo que conlleva, se dan cuenta que tienen bueno, pues acudir a profesionales, ¿no? Que se encarguen del marketing de su proyecto. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Empezaste por tu cuenta y luego te diste cuenta que necesitabas más barco? ¿O desde Sí, primera hora tuviste claro que ibas a delegar en ese sentido? yo empecé por mi cuenta y ponía cosas en Facebook, alguna cosa en Instagram, y luego hubo una paciente que no me podía pagar las terapias y hice un intercambio, ¿no? Le dije, bueno, yo te hago terapias y tú me llevas las redes sociales. Madre mía, qué gozada, porque te empieza a explicar que si Facebook funciona de esta manera, que si vamos a hacer publicidad de esta otra, que si este post, Joan, hay que maquillarlo porque es un desastre lo que has puesto aquí, y tú, ¡wala! Me salió súper a cuenta este intercambio que hice, tanto para ella para poder hacer la terapia, como para mí introducirme en lo que es este mundillo de Internet en las redes sociales, ¿de acuerdo? Y uno se cree que lo haces bien y cuando te viene un experto te lo desmonta y con toda la razón del mundo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo yo creo que la clave también es que es verdad que al principio hay una sensación de sobreprotección del proyecto, ¿no? De es mío y se lo tocan otras manos como casi un bebé, ya no es igual, ¿no? Yo lo quiero tener cerca todo el tiempo, pero luego te das cuenta que también te da mucha más energía y tiempo el poder delegar porque puedes dedicarte a lo que realmente en tu caso, a tus pacientes y no tener que estar pendiente de qué publico esta semana, qué promoción hago. Entonces, yo creo que ese proceso es bastante común. Esto de la sobreprotección también tienes razón, Patricia, porque al principio yo hacía eso, el post o el escrito, Sagrario, que es la persona esta con la que hacía el intercambio, me lo rectificaba y... Perdonad, que pasa una ambulancia. Vale. Y me daba rabia, ¿sabes? Claro, Yo decía, pero si lo que he puesto es correcto, ¿no? O esta foto ya es válida, no hace falta que sea tan buena la foto, ¿no? O no hace falta que salgan personas. Y ella me lo rectificaba con bastante firmeza, porque sabe un poco del tema, y al final reflexionando dices, es que tienes razón, los resultados de las visiones o del compartir, pues salía adelante, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo con esto de que es como tu niño el proyecto y que lo defiendes a capa y espada. claro, y realmente como tú sabes de, por ejemplo, en tu caso, de personas de alta sensibilidad, no hay nadie, eso está claro. A nadie que tú contrates para gestionar el marketing vas a saber más de esas personas, pero la forma de conectar con ellos sí se necesita un profesional detrás, porque al final, bueno, hay muchísimas cosas que no podemos saber de todo, evidentemente, para eso cada uno tiene un campo de trabajo, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Vale, pasamos a, si te parece, a la siguiente pregunta. Sí. En tu caso es curioso que tu herramienta de marketing, la que más energía has puesto, son los podcasts, que de hecho hoy hemos estado hablando sobre ello tú y yo porque lo haces, bajo mi punto de vista, lo haces bastante bien, conectas muy bien, tratas temas que son muy interesantes, pero de una forma muy sencilla, o sea, profundizas, pero de forma que se entiende fácilmente. Y yo te quería preguntar por qué elegiste los podcasts y no, o como otros profesionales que utilizan el blog para expresarse, utilizan los vídeos, que yo sé que tú también haces vídeos, pero es verdad que el podcast es una de las herramientas a las que tú le pones más foco. ¿Por qué en concreto eso? Sí, por varias razones. Primero, porque ya me interesé hace unos 10 años, cuando empezó a salir en Estados Unidos el tema de los podcasts, me interesé por ellos. Y después, al cabo de mucho tiempo, cuando empecé con la marca personal y mi proyecto, empecé a hacer vídeos, pero para hacer un vídeo necesitas muchísimas horas para 3, 5, 10 minutos. Y me reencontré con esta idea del podcast que es mucho más ágil de hacer. Puedes dar
tanto o más contenido que en un vídeo, pero es mucho más sencilla la realización. Por eso me decanté por los podcasts y después también por el hecho de que hay una sobresaturación visual hoy en día en cuanto a la información y la verdad que es un medio que me siento muy cómodo. Voy aprendiendo, porque aún estoy aprendiendo, pero me siento muy cómodo, muy cómodo. Y aparte de esa experiencia tuya propia, me comentas de dónde te viene, pero ¿hubo alguien que realmente te recomendara, oye, hazlo por aquí porque los podcasts a lo mejor no hay tanta gente como tú bien dices que lo hace, o es una forma de diferenciarte? Bueno, la verdad, si hubo alguien que me lo comentó esto. Bueno, hay una persona que hace podcast de tecnología que le debo mucho, que se llama Oliver Navani, que cada mañana él hacía sus 10 minutos de tecnología y entonces hablaba de ordenadores, hablaba de cosas. Y este fue el que me motivó. Dije, si él puede hacer 10 minutos, 15 minutos de hablar de un tema de tecnología, ¿por qué no puedo hacer yo 10, 15 minutos de un tema de psicología, que es lo mío, y de alta sensibilidad? Este fue un punto muy, muy, muy importante. Oír otros podcasts. Claro, como inspiración. Uh-huh. Genial. Vale, después también yo te quería preguntar, porque bueno, es verdad que tú estás especializado en un tipo de persona, que es la que ya hemos comentado, las personas PAS con alta sensibilidad, pero la psicología es un ámbito muy amplio, hay muchísima oferta y creo que una de las cuestiones a las que os enfrentáis los terapeutas, los psicólogos, es, bueno, vale, también hay mucha demanda, ¿no? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero ¿cómo hago yo para diferenciarme del resto? Porque, bueno, sí, hay muchas herramientas de marketing, pero ¿cómo? ¿Cómo marco yo la diferencia con el resto? ¿Cómo crees tú que en tu caso el paciente que te contrata, por qué te elige? A ver, hay dos maneras, el boca a boca, porque vivo en Granollers, que es una ciudad pequeña, media pequeña, y el boca a boca funciona mucho. Pero después está el tema, sobre todo cuando te lanzas a redes sociales, hay un tema que yo creo que es básico, que es el conectar con uno mismo, sacar tu esencia, poder sacar sin vergüenza, sin miedo, lo que tú piensas, lo que tú crees y mostrarlo a los demás. Yo creo que ese punto, poder llegar a hacer eso, es lo que te da autenticidad, lo que da seguridad a la gente que está ahí detrás y quizás es uno de los puntos más difíciles también te diría. Totalmente. Porque yo me acuerdo en los seminarios que hacía con vosotros al principio decir, venga, resume en un minuto quién eres y qué haces. Y ahí salía yo, se me ponían por corbata y todo el mundo ahí sufriendo a ver qué dices en un puñetero minuto que a la gente le llegue. ¿De acuerdo? Y el enfrentarse a esa situación de ser auténtico, ser claro y ser conciso, o sea, no tienes 2 horas, tienes 1 minuto o 2 minutos, ¿no? Claro, tienes que trabajarte mucho a ti para sacar la esencia de lo que quieres expandir. No sé si la gente que nos está escuchando pilla bien la idea, coge bien la idea, porque para mí es básico. Es decir, tú tienes una idea, tú tienes una motivación, un impulso, y eso es necesario que llegue a la gente. Y por desconfianza, por falta de práctica, por desconocimiento, tendemos a disfrazarlo sin darnos cuenta. Entonces estábamos ahí hablando y te viene Carla, por ejemplo, de Eres Cambio y te decía, no, es que te estás enrollando, Joan, la gente no entiende, ¿sabes? O demasiadas preguntas, me decían a mí. Entonces, claro, es un proceso en el que no nos forman. Es decir, yo he ido, por ejemplo, a la universidad, ¿vale? Pero en la universidad nadie te dice cómo hablar en público, ni cómo mostrar tu idea, ni cómo llevar a cabo tu proyecto. Entonces, es tanto importante saber lo que haces y hacerlo bien,
no estamos vendiendo humo, estamos vendiendo técnica y estamos vendiendo una profesión, pero también es muy importante saber cómo darte a conocer, cómo presentarte ante los demás de una forma sencilla, clara, pero a la vez profesional, ¿no? Claro, totalmente. O sea, es que es exactamente lo que tú comentas. El doble ejercicio, primero, de tú atreverte a exponerte públicamente y decir, oye, aquí estoy yo, con esto es lo que puedo ayudar al mundo. Y luego, vale, ahora que ya me quito todas estas trabas, ¿cómo lo hago? Porque, como tú bien dices, nadie nos enseña en la universidad, quien haya tenido estudios universitarios, yo siempre lo digo, al menos una asignatura para poder emprender. Con una, yo creo que al menos la semillita ya estaría plantada, pero no ocurre. Y yo creo que necesitamos, las personas que emprendemos, alguien que nos ayude a aterrizar, a ordenar todo lo que tenemos, todas nuestras ideas. A mí me pasó, y tú lo sabes, con tu proyecto, que yo caí en tu ficha y dije, es que esto es lo que yo necesito. Y simplemente lo vi, claro, pero eso hay un proceso detrás que solo no se puede hacer muchas veces y cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo sin alguien como que te lleve un poco de la mano para hacerlo, totalmente. Sí, sí. Vale, ¿qué más preguntas? A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Bueno, no sé, esta pregunta me la estoy jugando un poco porque no sé si es correcta, pero tú me vas a guiar a mí. A ver, hay seguro más psicólogos especializados en personas paz, en personas altamente sensibles. Entonces, vale, ya me has dicho cómo tú te diferenciaste de otros psicólogos por tu propio posicionamiento, cómo me centro en este tipo de colectivos. Pero dentro de ello, tú, por ejemplo, sientes que hay una forma concreta en la que tú te puedes acercar a estas personas, porque entiendo que a lo mejor también hay veces que puede resultar, que creo que suele pasar mucho en psicología y en crecimiento personal, que tú vas buscando a un terapeuta, a un facilitador, un coach, pero como son temas muy sensibles, no sabes muy bien cómo, oye, cómo me acerco a esta persona o cómo atraigo a esta persona, que luego sobre el marketing de atracción hablaremos también. Entonces, ¿cómo haces tú? Vale, yo por ejemplo, ¿no? Que en nuestro caso fue así, ¿no? Yo veo que tú puedes ser lo que yo necesito y ahora tú cómo haces conmigo para que yo no me sienta invadida, no me sienta reactiva. Bueno, muchas veces lo que hago al ser yo persona de alta sensibilidad, me pongo como propio ejemplo y, por ejemplo, lo que he visto, porque vosotros me decíais, no, tienes que analizar los datos, ¿no? Entonces yo lo que veo es que en fotos o en frases no soy muy bueno en Instagram, es decir, Bueno, eso no, lo dices tú, ¿eh? no saco tanto partido como en vídeos. Entonces, claro, lo que he visto es que los vídeos, aunque sean cortos, me dan muy buen resultado. Y mi forma de llegar a la gente es dando a entender que puedo ser ese amigo que sabe más de psicología y que puedes acudir en un momento dado. Entonces, el vídeo intento huir de formalismos, de cientificismos, intento simplemente dar mi opinión de la forma más clara y más sencilla posible para que llegue a las personas en un vídeo de 1 minuto, por ejemplo, ¿no? Y esto he ido aprendiendo con el tiempo que es lo más efectivo y a la vez es lo más fácil para hacer respecto a mi punto de vista. Es decir, que muchas veces te complicas la vida ahí buscando situaciones y voy a hacer un vídeo, voy a explicar tal teoría y tal otra, y a lo mejor la persona simplemente quiere una persona que sepa más que ella y que te diga las cosas claras y ya está. Y yo para ahí es donde me encuentro más a gusto y es la línea que voy tomando también en el podcast. Claro. Totalmente, yo creo que las personas queremos que nos den lo que necesitamos en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Entre más Y, mascadito, como decimos aquí en Andalucía, entre más trilladito me lo des, mejor. y también decir que a la gente que me está escuchando, que a ver, que esto que es un proceso, que yo estoy en proceso y sigo aprendiendo y me oigo el podcast y digo, vaya rollo de podcast he hecho hoy, o este vídeo lo veo en Instagram y digo, no me gusta, y vas cambiando, ¿no? Claro, Porque es un proceso. Lo que pasa es que el estar apoyado, en este caso por vosotros, es una gozada, porque enseguida pienso, a ver, ¿qué me diría Alex? ¿No?
¿O qué me diría Carla? ¿No? Que en este sentido son las dos personas con las que más he trabajado. Entonces, te dan ese plus de seguridad que a veces uno mismo no encuentra y fácilmente se pierde, ¿no? Para mí es la gran ventaja. Totalmente. Luego, de hecho, te voy a preguntar qué es lo que nunca volverías a hacer con tu proyecto, ¿vale? Pero no me voy a ¿Correcto? adelantar, no te voy a hacer spoiler. Vale, pues continuamos con la pregunta que ya te había adelantado que te iba a hacer, que es sobre el marketing de atracción, que últimamente se está escuchando mucho marketing de atracción, hace un tiempo se escucha también mucho marketing consciente, ¿no? Por eso que hablaba yo al principio, que una de las creencias limitantes que tenemos es que si me dedico al crecimiento personal y ayudar a otras personas, o no puedo cobrar, o no puedo cobrar demasiado, o nadie va a invertir en mi servicio. Entonces, no, además no es como ético, no es moral que yo haga marketing de mi proyecto porque parece que el marketing es algo peyorativo en el que se manipula a las personas para crear necesidades que no tienen, cuando no siempre es así. Muchas veces tenemos necesidades de forma espontánea, ¿no? Y simplemente necesitamos a alguien que nos la satisfaga. Entonces, no hay nada malo en ello, pero es una creencia bastante limitante que tenemos en el crecimiento personal. Entonces, en tu caso, no sé si has llegado alguna vez antes de trabajar con nosotros a hacer un marketing más agresivo, un marketing más invasivo, más intrusivo, más de lo de toda la vida, ¿no? Del puerta fría, que eso a mí siempre me ha parecido algo tremendo. Y bueno, ¿qué piensas de ese cambio al que estamos evolucionando, ¿no? De atraer y de, bueno, yo ofrezco mi servicio, mi valor, y el que quiera, aquí estoy, y el que no, pues también. Bueno, yo creo que es el gran tema ese, ¿no? Del hacer ese salto encima de esa barrera, porque yo me planteaba, ¿hasta qué punto tengo derecho yo de estar ahí dando mis informaciones? Y tengo todo el derecho del mundo. Es decir, yo tengo mi forma de hacer y simplemente la muestro. Es decir, es que no hay nada malo, ¿no? Porque a veces los terapeutas, los coaches, los que estamos con los demás, pensamos que todo lo que se sale de ayudar a los demás o no está bien hecho o hay que hacerlo muy delicadamente. Bueno, es darte a conocer. Y hay 500.000 terapeutas, 300.000 coaches, ¿vale? Pero, ¿por qué no voy a estar yo ahí? Esa es la pregunta que me hice en su momento. Y esa pregunta cada vez más me va diferenciando de otros terapeutas que no llevan este camino, que se dedican únicamente a hacer terapias o a hacer su coach. Y me dijo alguien, es que vas a ser un influencer, ¿no? Digo, mira, no sé si voy a ser influencer o no, pero yo doy a exponer mis ideas. Y creo que esto es totalmente válido y además te hace crecer no solamente como terapeuta o como coach, sino que te hace crecer como persona. Porque no es un buen día que te levantes y digas, ah, mira, ahora voy a darme a conocer. No, no, es un proceso. Y en ese proceso te vas viendo tus miedos, te vas viendo tus dificultades, tus resistencias, tu miedo al éxito también. ¿Eh? O sea, miedo al éxito. Manda huevos también, ¿eh? O sea, yo cuando me lo encontré, ese miedo al éxito, dije, pero ¿cómo es posible, no? Lo que pasa es que luego reflexioné, fui sincero conmigo mismo y lo tuve que admitir a regañadientes. Pero miedo al éxito. Entonces, claro, el hecho de que haya un gran ofrecimiento de servicios por muchos profesionales, esto creo que no tendría que influir en el trabajo único y personal de cada uno. Esta es mi opinión. Totalmente. Sí, hacer tu camino y además que yo creo que además, como estamos cada vez en un mundo más colaborativo, para mí, por ejemplo, creo que la competencia no existe en el sentido de que juntos, que además yo creo que eso es súper importante, el valor de la comunidad, conocer a otras personas que están pasando por lo mismo que tú, que es lo que estamos intentando plasmar en esta charla, que no estás solo, que es que por aquí ha pasado más gente antes que tú y pasará después que tú, y después tú te convertirás también en inspiración para ellos, ¿no? Pero además eso que me has dicho de muerte por éxito, lo he escuchado ya varias veces y es como, ¿y si me salen tantos clientes que no puedo llegar? Como, ojalá el mayor problema que tú tengas sea ese, ¿no?
Sí, sí, es muy interesante todo este camino, este proceso es súper interesante, ¿no? Para nosotros que somos personas que le damos vueltas a la cabeza y nos gusta profundizar, ¿no? Todos los que estamos aquí, pues, tenemos ese ímpetu, ese interés, ¿sí? Totalmente. Y es eso además que también a ti te aporta cosas ese autoconocimiento que tú vas teniendo en ese proceso y los propios pacientes, incluso aunque luego sean personas que en un principio te contacten y luego no lleguen a ser nunca pacientes tuyos, simplemente en ese proceso de interacción luego se convierta en un cliente o no, tú estás, o un paciente, tú estás comprendiendo qué necesidades tienen las personas, qué necesitan. Incluso a ti te pueden dar ideas sobre otros servicios que ofrecer, otras formas de acercarte. Entonces, no creo que nunca reche utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Para, bueno, sí, darte a conocer simplemente. Un consejo que yo daría, por lo menos es lo que yo aplico, ¿no? Es intentar hacer un trabajo lo más local y cercano posible a los pacientes que tengo, pero a la vez lo más expansivo posible. Es decir, si yo hago un podcast del tema del miedo, luego le pregunto a un paciente si lo ha escuchado o no, ¿sí? Y entonces, luego, ¿qué pasa? Que ese podcast no lo voy a hacer solamente para ese paciente, sino que yo lo dejo en las redes sociales y si lo ven 30 o 200 personas o 1000 personas, pues ya depende de otros factores, ¿no? Pero doy la posibilidad de poder expandir los conocimientos, que puede ser un podcast, que puede ser una frase o que puede ser un artículo. Claro, que no solamente es material para atraer a nuevos clientes, sino también material de ayuda para los clientes que ya tienes. Exacto, y esto me consolida mucho a nivel de la producción de materiales. Claro, que no, hombre, ya te digo que no es lo mismo que tú vayas a un terapeuta, ¿no? Por ejemplo, a tratarte, yo qué sé, el miedo a conducir, y te mande a un vídeo en YouTube de otro psicólogo que sea él mismo el que te dé los contenidos. Exacto, exacto, este sería un buen ejemplo. Ese sería un buen ejemplo. O un artículo, ¿no? Ah, pues ves a tal portal, léete tal artículo y entonces acabamos de hablar del tema, ¿no? Sí, sí. Y Totalmente, eso tiene su expansión, ¿no? Eso se va como haciendo grande. claro, totalmente. Vale, bueno, ahora esta es una de las preguntas que a mí más me gustan porque siempre se habla de lo positivo y está muy bien, pero a mí también me gusta ver la chicha, ¿no? De las personas, de vale, está muy bien que eres un referente, eres un caso de éxito, eres cambio, pero ¿qué cosas has experimentado que no volverías a hacer? Bueno, esta pregunta tiene tela, ¿no? Porque una de las cosas que no volvería a hacer es agobiarme tanto como me agobié en un principio. Es decir, las personas de alta sensibilidad tenemos una facilidad muy grande para bloquearnos. Y entonces yo empecé primero con Sagrario, con Facebook, y me empecé a animar, e incluso puse dinero para anuncios, y quería expandirme, y veía que tenía 100 seguidores en YouTube, y que no pasaba de ahí, y me iba preocupando. Luego empecé con Erescambio y me dieron un montón de información, y otra vez agobiado a ver cómo lo puedo hacer lo máximo, lo perfecto. Y esto no funciona así. Es decir, esto es un proceso, ¿de acuerdo? Esto no, por mucho que me agobiase, no iba a sacar mejor resultado. Por mucho que quisiera correr, no iba a sacar más clientes o más gentes para un taller. Porque luego, a lo largo del tiempo, vas viendo cómo vas cambiando tú y cómo vas cambiando los enfoques que tienes del trabajo que vas realizando a nivel de redes sociales. Y vas viendo que el principal error, desde mi punto de vista, fue el intentar correr más de la cuenta, preocuparme más de la cuenta en un principio y querer hacerlo todo lo máximo posible o lo más perfecto, ¿no? Y que esto, en mi caso, por ejemplo, pues me daba un punto de estrés, no mucho, pero un punto de preocupación cuando tiene que ser un verdadero placer. Es decir, si yo pongo un post en Facebook, tiene que ser una satisfacción ese post de Facebook.
No tengo que estar sufriendo si quedará bien o quedará mal. No, no. Tengo que estar disfrutando yo en ese post, en esa foto, en esa frase, y automáticamente ya se desencadenarán una serie de situaciones que me ayudarán a dar el siguiente paso. Pero transmito el sentimiento con el que estoy trabajando. ¿Eh? Y esto, por muy psicólogo que sea o que seamos o coach, caes en la misma trampa porque estamos como aprendiendo, ¿verdad? O sea que este sería el principal elemento que intentaría evitar o que hubiera evitado en otros tiempos. Claro. Pero al final sois personas, o sea, los psicólogos de momento no soy superhéroe y efectivamente pasáis por las mismas limitaciones que el resto. ¿Y hay alguna tarea que tú hayas hecho para desarrollar tu proyecto y tu marca que tú digas, Patri, esto es un rollo, o sea, lo he delegado en vosotros o en quien sea, porque es que me resultaba insufrible hacerlo, dedicarle tiempo a esto? Bueno, me planteo mucho lo que es el mail, el boletín de noticias, la newsletter. Tengo muchas dudas de si es efectiva o no. Las sigo haciendo pero con menos frecuencia. Antes empleaba mucho tiempo. Y la verdad que, no sé, el dedicar mucho tiempo, por ejemplo, en retocar una foto, no lo volvería a hacer. Simplemente vas a un banco de imágenes y te compras una o buscas una gratuita. Y te dejas de hacer de ejercicios artísticos con Photoshops y cosas que lo único que haces es estar 2 horas para retocar una foto que no tiene una trascendencia. ¿Me explico? Y ahí pues hay momentos en que al final dices, estoy perdiendo el tiempo. Genial, vale, pues para terminar ya las preguntas que quería hacerte y además de forma más positiva, que esto último ha sido más, ha sido un poco trampa, y ya pasar a las cuestiones que creo que hay algunas que te quieren hacer los asistentes. Aparte de los podcasts, ¿hay alguna herramienta que tú recomiendes a las personas que nos están viendo que crees que puede funcionar a la hora de atraer clientes? ¿Te refieres a herramientas concretas para darte a conocer, ya sea Instagram o Exacto, ya sí, sea cualquier red social, ¿no? exacto, sí. A ver, a mí personalmente me está funcionando más LinkedIn, para mí mucho mejor que Facebook, y luego Instagram, porque, no sé, son redes que por lo menos yo me encuentro muy cómodo y que también me sirven para expandir, para dar a conocer mis podcasts. Y cada uno yo creo que tendrá sus redes particulares, ¿no? Pero ahora Instagram desde un buen principio en que lo conocí me encantó la idea, el sistema, y Facebook siempre he tenido como mis reticencias a expandirme. Luego, YouTube creo que es un trabajo arduo. Es muy bonito, pero es arduo porque hacer un vídeo, no sé si alguien de los que nos escucha graba vídeos, pero sabéis que grabar vídeos de 2 horas no bajas, 2, 3 horas. Es que por muy cortito que sea, entre que estructuras, haces la iluminación, la grabación y la postproducción, es muy lento, muy lento. Y admiro a la gente que invierte y va sacando rendimiento de YouTube. Sí, totalmente. Al final, lo que también yo creo es que las redes sociales son súper dinámicas porque las formamos las personas, que también somos efectivamente muy dinámicas. Entonces, dependiendo, bueno, es que influyen muchos factores. O sea, simplemente en la cuarentena nuestros hábitos han cambiado. O sea, indudablemente no había, por ejemplo, la cantidad de webinars que había antes de la pandemia. O sea, hay muchos factores que continuamente hace que las personas que queréis trabajar vuestra marca personal os tengáis que reinventar y adaptar continuamente. No es algo de, bueno, ahora me hago una cuenta, yo qué sé, en Instagram. Y yo ya sé que de ahí no me voy a tener que salir y de ahí voy a tener todo lo que necesito a nivel de marca. No, porque a lo mejor de aquí a 3 meses, como tú bien dices, ahora de repente emigramos a LinkedIn
y buscamos ahí los servicios, ¿no? Entonces, yo creo que también la clave es estar continuamente abierto a todos los cambios que podamos hacer, ¿no? De hecho, Eres Cambio tiene su nombre no por casualidad, ¿no? Porque es continuamente una reinvención para los clientes y para nosotros, ¿no? Vale, Joan. Pues, ¿quieres añadir algo más antes de que empecemos con la ronda de preguntas? Una última idea que creo que es muy importante, muy básica, que es que hay una demanda social, hay una petición social muy clara, ya sea por la cuarentena, ya sea porque la acabemos o porque no se acabe, pero hay una petición muy clara de profesionales que nos dediquemos a cuidar, a orientar y a poder redibujar la vida de las personas, puesto que hay una gran proporción de gente que está entre dos aguas y no sabe, tiene la brújula perdida. Y hay una gran demanda de petición de gente en este sentido, que nos están pidiendo a gritos que les ayudemos. Esta sería mi visión. Totalmente, que muchas veces usamos, como dije al principio, eso como creencia limitante, ¿no? De que ya hay demasiados psicólogos, coach, y yo no voy a tener hueco, y al revés, hay cada vez más psicólogos y más facilitadores del crecimiento personal, pero también cada vez más personas que lo demandan, porque estamos en un momento muy cambiante en el que necesitamos apoyo. Entonces, yo creo que de hecho es el momento ideal para las personas que tengan esa inquietud, llevarla hacia adelante. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Además es curioso que, bueno, hay veces que el otro día me pasó, estaba en Instagram y vi a alguien que yo sigo que como que promocionaba a una amiga suya, ¿no? Y decía, me gustó mucho que decía una frase como, qué pena que haya personas y haya perfiles que aporten mucho valor, pero no se conozcan tanto. Y volvemos a lo que estábamos hablando, que tú puedes tener mucho que aportar, pero si no sabes cómo transmitirlo, no llega a la gente. No es que la gente no lo valore, no, es que no les llega simplemente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Genial, Joan. Bueno, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. Yo creo que sí, que vamos en hora. Y te voy a transmitir la primera pregunta. ¿Cómo superaste la barrera técnica? Muchos terapeutas se agobian o desisten de la difusión de sus proyectos por no saber manejar las herramientas tecnológicas, que algo has hecho antes referencia. Claro, yo ahí tengo una ventaja porque me encantan los ordenadores y me encanta la tecnología y hacer el podcast, grabarlo ya es una aventura a nivel técnico, aunque no tiene por qué ser muy, muy difícil. Y yo le diría a esta persona, ¿cómo se llama? Lilian. Lilian. Lili. Pues yo le diría a Lilian, es que YouTube está plagado de vídeos que te enseñan cómo hacer las cosas. Y la misma red se encarga de enseñarte. Y puede ser una cosa muy sencilla, que te enseña YouTube cómo hacerla, puede ser una cosa muy complicada, pero también te la enseña a hacer. Es decir, es cambiar el concepto de aprendizaje y enseñanza que hemos tenido hasta ahora, ¿de acuerdo? Y ese concepto pasa justamente también por esas redes sociales. Y el aprender no es algo que tenga que gastarme una gran cantidad de dinero para poder aprender algo, sino que es un poquito de constancia, eso sí, necesitamos un poquito de constancia y luego un poquito de buscar el vídeo o el personaje que haga la clase que nos interese, pero que no es un problema hoy en día por los medios para aprender y la sencillez. Puede ser que nos dé miedo, puede ser que no sea nuestro medio, puede ser que nos cueste en un principio, pero no lo veo en absoluto como una barrera, en absoluto. Es decir, es más, tengo que aprender cómo hago para pasar un mensaje de Twitter a otro, pero no sé qué. Oye, coges un vídeo de YouTube y deja de agobiarte, que lo vas a tener. Lo que pasa, yo creo que ahí también entran las ganas y el tiempo que le queramos dedicar. Totalmente de acuerdo. Porque claro, es que al final, yo lo digo, por ejemplo, yo en mi caso lo digo, hay cosas que yo no quiero aprender. Está mal que a lo mejor se diga en voz alta, pero es que yo hay cosas a las que no le quiero dedicar mi tiempo. No me quiero llevar 2 horas, a lo mejor, eso, grabándome en YouTube.
Claro, Entonces hay mucha... ahí tienes que sopesar qué hago. O bien no lo hago, que es el error, yo creo, decir pues no lo hago, o decir, bueno, pues a lo mejor, claro, no puedo saber de todo, pues delego, pues busco personas que me puedan ayudar. Sí, ahí es importante tener unas prioridades. Es decir, a lo mejor haces un vídeo, dices, vale, ya tengo claro cómo es la experiencia, no lo vuelvo a repetir. Y tienes todo el derecho del mundo de no repetirlo, ¿verdad? Claro. Y ahí necesitamos una cierta especialización, ¿eh? Porque no podemos estar al 100% en todos lados, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si hay más preguntas por el chat. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, lo puede dejar escrito por ahí o decirlo, abrir un micro, pedir voz para que yo, o bueno, dejar de silenciar directamente el micro y planteársela directamente a Joan. Sí. Hola. Pues yo quiero hacer una pregunta. Quería saber, buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿qué te ha funcionado más, el boca a boca o las redes sociales? ¿Dónde tienes más clientes? Claro, yo vivo en Granollers, que está a media hora de Barcelona, y entonces todo lo que es Granollers funciona muy bien el boca a boca. ¿Mm? Lo que pasa es que utilizo el boca a boca para expandir las redes sociales. Es decir, oye, mira, ya nos conocemos, ya me has hecho alguna consulta por niños o por adultos o por lo que sea, apúntate a mi red de Instagram. Porque me daba cuenta que hay gente que estaba a mi alrededor que no conocía que yo tenía las redes sociales. ¿De acuerdo? Y luego gente que yo conozco de Granollers del pueblo que me dicen, este te sigue en tus podcasts. Y yo, sí. ¿Por qué? Porque el boca a boca ha funcionado y todo constituye como una bola, ¿no? Que se va haciendo grande. Luego, en Barcelona es otro tema. En Barcelona sí que trabajo únicamente a nivel de redes sociales porque no vivo allí ni no tengo grandes contactos, ¿no? Me cuesta más. Y entonces para mí es más lento también. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo. Y otra cosilla, Sí. el proceso, como tú le llamas, a darse a conocer en redes y todo esto, desde que empezaste, ¿cuánto tiempo has tardado en ver resultados de eso, más o menos? A ver, entre que hice la página web, que estuve afianzando el tema de podcast, creyéndomelo más, entre 6 meses y un año ha estado el proceso. 6 meses y un año. En 3 meses empiezas a aterrizar al tema y te empiezas a plantear cuál es tu proyecto, cuál es tu vocación, cuál es tu modus vivendi actualmente y hacia dónde quieres ir. Pero solamente aclararte estas ideas ya necesitas un tiempo, no es nada fácil. En los talleres que hacía al principio con Eres Cambio, te dan el librito, el dossier, y el dossier lo iba haciendo poco a poco en casa y vas diciendo, vale, ahora lo entiendo, ahora entiendo este paso, ahora entiendo este otro. Es decir, no es algo que te digan y te den la receta de cocina y la pongas en la cocina en práctica justo al momento. Porque te estás vendiendo tú, María. Estás vendiendo tú como persona, como vehículo de unos servicios. Y eso quiere decir que tú eres el representante de ti misma. Claro. Y esta función no estamos acostumbrados a hacerla. Nosotros ni representantes ni leches, somos nosotros ayudando a la persona, se acabó, ¿no? Y luego dices, no, me saco de terapeuta y tú eres representante de yo mismo. Y te desdoblas y dices, uy, no tengo nada claro. Claro, es que son dos trabajos. Son dos tareas totalmente diferentes. Diferentes completamente. Y de ahí el apoyo que he ido teniendo de Eres Cambio, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y cuando te corregían los textos de los artículos, decías, sí, para mí estaba bien, ¿no? Ese pique con el que te lo corrige. Y luego dices, ahora lo entiendo. Porque ponerse en el lugar de terapeuta
te hace estar en una posición de superioridad, porque tú eres el que sabes y ayudas a la persona. Y cuando estás en una situación de darte a conocer, ni superioridad ni nada. Tú estás ahí como uno más y es necesario sacar lo mejor de uno mismo. Y esto, por lo menos yo he tenido que aprenderlo, porque a mí de forma espontánea no me sale. Y he tenido que ir aprendiéndolo y estoy muy, muy contento del trabajo, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. A ti. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo además, Joan, mientras esperamos si hay alguien que se anime, que muchas veces los proyectos van gestándose cuando tú ya crees que lo has parido. Que es como yo tengo súper claro, hay gente que hay como dos tipos de clientes. Los que lo tienen súper claro desde primera hora y los que, oye, desde primera hora dicen yo voy un poco a ver qué me encuentro. Pero incluso esas personas que parece que lo tienen clarísimo, luego en el proceso se van dando cuenta de que pueden necesitar pivotar. Y también hay que estar preparado para ver qué me encuentro, porque de hecho yo creo que la certeza es como la forma más fácil de que se te caiga, porque hay que estar preparado a encontrarte en el camino diferentes direcciones. Y también hay que estar súper abierto y dejarse asesorar, yo creo. Yo creo que hay también que tener mucha humildad, porque es verdad que tú vas a ayudar a mucha gente, pero también mucha gente te va a ayudar a ti en ese proceso. Y es súper útil tener esa actitud receptiva, ¿no? Y abierta de, oye, yo creo que quiero ir por aquí, pero ya veremos qué pasa. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, Lucía comenta, ¿a partir de cuántos pacientes dar el salto a profesional? Esa es la primera y luego cuando la conteste hago la otra. Bueno, yo creo que profesional, en el momento que tienes un primer paciente, un primer cliente, como le quieras llamar, ya eres profesional. A partir del primero, porque tú vas a poner tu buen hacer o toda tu sabiduría para que ese paciente resulte lo mejor, tenga el mejor resultado. Entonces, a partir del primero ya tienes una profesionalidad, pero yo no sé si se refería a eso o quizás a otro tema. Totalmente. También pregunta que hay muchos profesores que le han aconsejado no hacer terapias gratuitas para darse a conocer como a vecinos y conocidos, porque luego es complicado empezar a cobrar. Y si tú estás de acuerdo sobre esto. Vale, esa es una pregunta muy interesante. Yo es que ya hacía terapias antes de tener la carrera, porque me quedaba escuchando a la gente y daba consejos, ¿verdad? Entonces lo hacía totalmente gratis. Lo que pasa es que me agobiaba mucho cuando llevaba ya 3 amigos que me habían explicado sus problemas y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, claro, creo que aquí hay una idea que no sé hasta qué punto hoy en día se da, que es trabajo en prácticas. Yo estuve trabajando, haciendo prácticas en centros durante 10 años, 4 años de la carrera y luego 6 años más haciendo prácticas en varios centros privados. En estos centros también recibía formación. Cuando uno ya lleva, yo me acuerdo que acabé la carrera, por ejemplo, y ya hacía primeras consultas en el centro donde estaba haciendo terapia, porque llevaba 4 años con ellos. Entonces, yo creo que es importante tener un rodaje, aunque sea gratuito o pagando esas prácticas, pero con gente que te asesore, que tengas como tutores que te puedan supervisar el trabajo, porque al principio es fácil que cometamos fallos, todo el mundo comete fallos, ¿no? Y si resulta que empiezas a hacer terapias y no tienes esa supervisión, claro, es complicado. Yo a mi edad aún sigo teniendo un supervisor a nivel psicológico que voy una vez al mes y vamos comentando situaciones, ¿no? Es lo que tú decías, no somos personas, ¿no? Queremos ayudar, sí, pero somos personas, ¿no? Claro. Creo que hace una aclaración de la primera pregunta. Sí, bueno, vamos a terminar con esta y hacemos esa aclaración que nos comenta Lucía. Yo creo que también respecto a lo que tú dices, al fin y al cabo, como tú comentas, tienes un poco también que validarte. De, oye, en realidad esto resulta útil, porque a lo mejor yo creo que lo resulta y no. Y no sé también si ella también puede referirse que es verdad que una parte del marketing en los últimos tiempos tiende a ofrecer a lo mejor contenidos de valor gratuitos,
como, bueno, por ejemplo, este webinar o una sesión, la primera sesión gratis. Y yo creo que en ese caso, y esto lo hablo como yo propia consumidora y paciente de coach y de personas de crecimiento personal, el que se quiere gastar el dinero literalmente se lo gasta. O sea, yo creo que cuando a ti una persona te aporta valor y te está ayudando con tu problema, tú te gastas el dinero. No vas a pasar, no te sirve de nada pasar de consulta gratuita en consulta gratuita, porque al final nadie te lo va a resolver lo que te ha llevado ahí. Entonces, yo creo que al revés. Es una forma de difundirte con unos límites, por supuesto. No puedes estar eternamente haciendo uso de este tipo de estrategias indefinidamente, pero Puedes hacer para tomar confianza la primera gratuita si quieres, si estás empezando, y luego ya pues las otras cobrando, pero hay que cobrar. claro, totalmente. La aclaración que comenta Lucía se refiere a profesional como autónoma, es decir, dejar otra profesión entre comillas más estable. En ese sentido, no sé si en tu caso, yo creo, Joan, que en tu caso, pero, y corrígeme si me equivoco, es que solamente has tenido esta profesión. Bueno, yo he trabajado siempre en colegios como psicólogo y llegó un momento que lo dejé ya y me dedico solamente al tema este de personas de alta sensibilidad y las terapias que voy llevando, ¿no? Y creo que es importante tener una base estable económica. Por tanto, esto da mucha seguridad, esto te da un colchón, un plus con el que te ayuda a jugar después en este proceso que decíamos con María, pues de 3 meses, 6 meses, de ir fermentando tu propio proyecto personal y poder estar tranquilo, no con el agua al cuello. Claro, sí. Porque es que si no, entonces vas desesperado. Es que es muy complejo, ¿no? Ahora también llega un momento en que hay que tirarse, hay que volverse la manta a la cabeza y tirarse. Llega el momento también, en que dices, esto funciona sí o sí y das el salto. Totalmente. Quizás a lo mejor en este caso sirve también ponerse un plazo, ¿no? De, oye, de aquí a 6 meses, si llego a X pacientes, dejo el trabajo que tengo. Por ejemplo, para no ir tan, pero estoy completamente de acuerdo contigo que antes o después, y además parece que hasta incluso cuando no te atreves a dar el salto, esos pacientes no llegan. Eso que dices es muy interesante. Hay que estar un momento en el aire para... Sí. para que A veces dices, bueno, no me atrevo, no sé qué, y das el salto y te empiezan a llegar, ¿no? Sí, pero cuesta, es verdad. Vale, Silvina Alejandra también nos pregunta, que creo que esta pregunta antes iba en la línea de lo que yo te dije, que por qué te enfocaste en personas PAS, ya que eres un profesional que se dedica a muchos temas y que podía tener más recursos, bueno, y que tienes más recursos que ofrecer, que podrías, a lo mejor yo entiendo la pregunta en la línea de que ¿por qué te especializaste? Que a lo mejor hay psicólogos que no se especializan en nada en concreto, sino es como lo que me venga. Porque tú en tu caso sí te especializaste. Sí, bueno, lo cierto es que la especialización me escogió a mí, porque me vienen personas, pero antes de estar con lo de las personas de alta sensibilidad, un porcentaje importante de pacientes que tenía eran de alta sensibilidad, hasta que lo acabé de ligar, ¿de acuerdo? Y entonces, entre que yo me identifiqué como persona de alta sensibilidad y luego un gran porcentaje de personas que me venían eran en ese sentido, pues claro, era evidente, ¿no? Es decir, te encuentras con el hacha, las botas, el casco, la manguera, el camión de bomberos, pues bombero, ¿no? Y es que ya estás metido. Es decir, que en este caso no es tanto que yo escogiera, sino que la vida te pone y dice, voy a ponerle los elementos a Joan para que se dé cuenta. Y al final, pues mira, me di cuenta. No quedaba otra. O sea, que a ti literalmente los clientes te eligieron. Sí. Es decir, es como si tuviera imán para personas de alta sensibilidad. Entonces, claro, ya ahí es un placer, ¿no? Porque somos un 20% de la población solo, ¿no? Pero somos muy exagerados, tenemos una serie de características que nos diferencian de los demás, ¿no? Y es una maravilla poder identificarnos y poder tener una identidad
en este sentido que nos dé más seguridad, porque generalmente somos bastante inseguros. Claro, totalmente. Genial. Muy bien, pues creo que no hay nada más preguntas. Creo que no. En el chat al menos, no sé si hay alguien que quiera preguntar algo más. Y si no hay ninguna más, pasaríamos ya al cierre de este webinar, porque no queríamos alargarlo demasiado, que sabemos que estamos todos bastante agotados de pantalla y queríamos dar la información necesaria y no alargarlo mucho más. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que Alex ya puede abrirse el micro, o se lo abro yo. Ya está, ya lo tengo abierto. Vale, pues como cierre de la charla de hoy, bueno, yo me he quedado con un par de cosas que ha dicho Joan que a mí me han gustado mucho. Una, que esto es un proceso, ¿no? Es un camino y hay que ir caminándolo, ¿no? No es una cosa, el darse a conocer no es una cosa que hagas hoy, hagas una campaña al Facebook, te abras las redes sociales y ya eres famoso, ¿no? Es un trabajo pues de pico y pala, es verdad. Es poco a poco, ir creciendo, ir aprendiendo. Hay un tema de creencias, como hemos hablado durante la charla, y hay otro tema técnico. Hay los dos temas, ¿no? El mundo de Internet, el mundo digital, pues tiene una parte técnica que hay que saber y hay que estar ahí. Hoy en día, si no estás en Internet, pues pierdes una gran parte del potencial de visibilidad que tenemos para darnos a conocer. Naturalmente, en el mundo del crecimiento personal, que es una de las preguntas, el tema del boca a boca es de lo más relevante, porque al final es lo que funciona mejor, pero para tener boca a boca tienes que tener clientes que hagan de boca a boca. Y por lo tanto, al principio tienes que tener esa primera círculo de clientes que te recomienden. Y cuando digo clientes, no son amigos y conocidos de los que les haces las sesiones gratis, sino son gente ya que pagan por tus servicios, que no te conocían antes y estos son el tipo de gente que te van a permitir vivir de tu vocación, ¿no? Entonces, es muy importante también el tema del concepto este de proceso camino, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, enlazo esto con quién somos nosotros. Esta charla ha sido organizada por Eres Cambio. Nosotros somos decimos siempre que somos una lanzadera, una incubadora de proyectos de profesionales de crecimiento personal y bienestar. Todos nos hemos especializado en ayudar a coaches, terapeutas, psicólogos, profesores de yoga, maestros, etc. Todo el mundo que se dedica a ayudar a otra gente en el ámbito del crecimiento personal y el bienestar, nos hemos especializado en ayudarles a poner en marcha al principio, en este camino que decía Joan, ¿no? de darte a conocer, y luego a impulsarlos una vez ya estás en marcha. Entonces, para este camino, según nuestra experiencia, necesitaréis 5 cosas. La primera es formación. Formación en marketing, no formación en psicología o en paz, ¿no? Esto ya lo sabéis, ¿no? De la psicología, el gestalt, el coaching, todo esto ya lo domináis. Pero necesitáis una formación mínima en marketing. Pero no cualquier tipo de marketing, sino un tipo de marketing que funcione para coaches y terapeutas, que es el marketing de atracción que hablábamos antes, ¿no? Cómo darse a conocer. Cuando alguien te pregunta qué haces, saber expresarlo de una manera concisa, directa, que te entiendan rápidamente para que luego te pregunten. Quiero hacer servicios gratuitos o no, está dentro, esto es lo que llamamos en nuestro método pues el TIAC, el te invito a conocerme, porque si la gente nos conoce y nos prueba, es complicado que te contraten, sobre todo con la de oferta que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto, no? ¿Cómo pasas desde que alguien no te conoce hasta que te conoce y luego te compra, ¿no? Este es el proceso que hay que trabajar y que Joan hace de una manera... Yo cada mañana recibo los podcasts de Joan en mi WhatsApp y bueno, yo estoy enganchado a esto, no soy Paz, pero si lo fuera ya estaría con él seguro, y porque me conecta muchísimo todo lo que hace, ¿no? Entonces, esta manera de darse a conocer que en Joan es un modo concreto, pues cada uno tiene que encontrar su método, porque al final nosotros siempre decimos que hay un marketing idóneo para cada persona, ¿no? Si a ti no te gustan las redes sociales y te dan, técnicamente, pues igual lo tienes que buscar ayuda o buscarte igual otra manera de hacerlo como hace Joan a través de los podcasts o otra manera, ¿no? Tiene que haber un encaje que os haga disfrutar del camino, que es la otra cosa que me he llevado hoy de la charla de Joan, ¿no? Que ya que pones un post, disfrútalo, ¿no? Entonces hay que disfrutar de lo que haces y hay que haber un encaje, ¿no? O sea, la primera cosa que hacemos es formación, que es lo que necesitaréis en marketing, ¿no? Tenemos un curso que os enseña este método. Otra cosa que necesitaréis es acompañamiento. Es decir, cuando estéis en este camino y hagáis una cosa y estéis encallados o no salga bien, necesitaréis ayuda de alguien que os diga, pues mira, o mirar cómo otra gente como Joan lo está haciendo, ¿no? Y para esto nosotros tenemos 2 cosas. Tenemos mentorías
grupales e individuales, hacemos sesiones de Zoom como esta con todos los clientes donde nos van exponiendo dudas sobre qué dificultades están teniendo a la hora de darse a conocer o qué cosas les está funcionando. Entonces compartimos entre todos y nosotros como Eres Cambio moderamos y naturalmente ayudamos a resolver estas dudas, ¿vale? Esta es una manera de acompañar, y la otra que también ha mencionado Joan, que me ha gustado mucho, es el tema de la comunidad, ¿vale? El de colaborar con otra gente, el de aprender de otra gente que está en el mismo camino que vosotros, el de lanzar o impulsar proyectos, ¿vale? Entonces ya hemos hablado de la formación, de las mentorías y la comunidad, ¿no? La cuarta es el tema de la plataforma. Vais a tener que hacer marketing digital si queréis salir en Internet. Y aquí hay una parte técnica muy grande, ¿no? Entonces nosotros hemos creado una plataforma que es la única que existe específica para hacer marketing digital para coaches y terapeutas, para profesionales del mundo del crecimiento personal y el bienestar, donde de una manera muy sencilla, sin tener que saber nada de marketing, nosotros decimos que está hecha para alérgicos al marketing digital, podéis gestionar todo vuestro marketing desde un portal, ¿no? Donde podéis haceros la página web allí, podéis publicar los artículos, tenéis el community manager con el que podéis ahí decirle qué contenidos queréis que os difunda en las redes, tenéis todas las estadísticas, muy importante, lo ha hablado Joan también, ¿no? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que la gente ve y lo que la gente no ve, ¿no? Tenéis las estadísticas en este panel de una manera muy sencilla y acompañados por el equipo de Eres Cambio en caso que tengáis dudas. Y por último, la quinta columna, digamos, del acompañamiento en este camino es la difusión, ¿no? Daros a conocer. Los que estáis aquí supongo que nos habréis visto o por la publicidad que hemos hecho o porque nos seguís ya en nuestro Instagram, en nuestro Facebook o nuestro newsletter. Entonces nosotros ya tenemos canales, tenemos ya una cierta potencia de difusión para llegar a gente que ya nos siguen, que son vuestros potenciales clientes, ¿no? Tenemos 40.000 visitas en nuestra página web de erescambio.com al mes, tenemos 7.000 seguidores en Facebook, 11.000 en Instagram, una newsletter con unos 3.000 suscriptores. Entonces, estos son canales que utilizamos para daros a conocer a vosotros, ¿no? Entonces, estos son nuestros servicios, que son pues, formación, mentoría, comunidad, plataforma y difusión, que utilizamos para acompañaros en el camino y Joan en este caso pues es cliente nuestro y bueno, ya habéis visto un poco cómo le hemos estado ayudando en este camino. Si alguien quiere más información, os voy a dejar aquí en el chat una página, ¿vale? Donde podéis encontrar más información sobre nosotros y si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado de responderla ahora. Vale. Pues nada, con esto ya cerraríamos. Tenemos un formulario, ¿no? ¿Patri? Exacto. Sí, que llegará al correo de todos los asistentes y además un regalo. Vale, teníamos un regalo para los que habéis venido que era un... No lo decimos. ¿Se puede decir? No sé, ¿lo quieres que lo diga? No. Lo que tú me digas. No, no, vale. Pues sorpresa. Así mirarán el correo. Me parece bien, que no caiga en spam. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que sabemos que bueno, que lo he comentado, ¿no? Que todos queremos descansar de las pantallas, pero ahora mismo lo online es lo que pesa. Aunque Joan diga que lo local también, pero es verdad que lo online está ahora mismo muy fuerte y nada, para cualquier duda, sabéis cuál es nuestro contacto y podéis transmitirnos vuestras dudas si se os queda alguna que nos haya resuelto durante la charla, ¿vale? Muchas gracias. Joan, Vale. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y sobre todo animaros a vivir de vuestra vocación. Y gracias a Joan especialmente por los aprendizajes de hoy. Gracias, Joan. Gracias y hasta luego. Chao. Chao. Gracias, adiós. Adiós. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo haces?